Buenas tardes, mi nombre es Leonor Jaramillo Magaña, maestra en salud pública. Actualmente trabajo como enfermera en el área de urgencias en el ISSSTE en Ciudad Altamirano, Guerrero. Hablaré de 3 temas: bioseguridad en el laboratorio y toma de muestras, bioseguridad de depósitos y residuos y bioseguridad en las salas de cirugía. ¿Qué es un laboratorio clínico según la OMS? Los laboratorios clínicos son establecimientos públicos o privados donde se realizan análisis que contribuyen al estudio de prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud en los pacientes. Para esto hablaremos también, según la OMS, ¿qué es bioseguridad? Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal de riesgos biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de sus funciones, pacientes y medio ambiente. En los laboratorios existen riesgos que ponen en peligro la salud del trabajador si no tienen el material adecuado. Los riesgos son derivados del manejo de material infeccioso, compuestos tóxicos, químicos e inflamables y la radiación. Las medidas de bioseguridad en el personal que elabora en el laboratorio deben tomarse en cuenta en la práctica laboral. La falta de conocimiento del riesgo y manejo del material de los manuales establecidos nacionales e internacionales deben cumplirse, ya que la falta de equipo de protección adecuado, las condiciones laborales inhóspitas y un incorrecto desecho del material infeccioso ocasionan accidentes en el trabajo. Existe una clasificación por grupo de riesgo para el trabajo de laboratorio y se dividen en 4 grupos. El grupo 1 tenemos riesgo individual y poblacional escaso, donde los microorganismos tienen poca probabilidad de provocar enfermedades en el ser humano y animales. En el grupo 2, el riesgo individual es moderado y en la población el riesgo es bajo. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas y el riesgo de que se propaguen es limitado. En el grupo 3, el riesgo individual es elevado y en la población es bajo. Los agentes patógenos suelen provocar enfermedades en los seres humanos graves, pero no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. En el grupo 4, el riesgo individual y el riesgo poblacional es elevado. Los agentes patógenos suelen provocar enfermedades graves en el ser humano y que se transmiten de un individuo a otro, indirecta o directamente. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Los factores utilizados para agrupar a los microorganismos son la patogenicidad, dosis infectiva, modos de transmisión, rango de hospedero, la disponibilidad de medidas de prevención efectivas y la disponibilidad de tratamiento efectivo. ¿Cómo se clasifican los laboratorios? Los laboratorios se clasifican por niveles: laboratorio de básico nivel de bioseguridad 1, laboratorio básico nivel de bioseguridad 2, laboratorio de contención nivel de bioseguridad 3 y laboratorio de contención máxima nivel de bioseguridad 4. El nivel de bioseguridad se basa en una combinación de las características de diseño, construcción, medios de contención, equipo y prácticas y procedimientos de operación necesarias para trabajar con agentes patógenos de los distintos grupos de riesgo. Una de las medidas de la práctica de la bioseguridad es la evaluación de riesgo. Existen muchas herramientas para ayudar a evaluar el riesgo que comporta un procedimiento o un experimento determinado. El componente más importante aquí es el juicio profesional. Los niveles de bioseguridad reflejan pues el tipo de prácticas microbiológicas, el tipo de equipo y las medidas de bioseguridad tomadas en el laboratorio. Se procura lograr un ambiente de trabajo seguro para el personal y para las personas ajenas al laboratorio, incluyendo lo que se encuentra fuera de las instalaciones.
Se deben tomar en cuenta las llamadas precauciones universales. Estas están diseñadas para prevenir la transmisión de cualquier virus y otros patógenos de transmisión sanguínea. Estas involucran también el uso de barreras de protección, como son guantes, batas, máscaras, lentes, que reducen la exposición a cualquier material potencialmente infectivo, incluyendo también la prevención de lesiones causadas por agujas u otros punzocortantes o de otros fluidos potencialmente contagiosos. Las evaluaciones de riesgo deben de ser efectuadas por un personal capacitado que sepa manejar el equipo y los procedimientos que van a emplearse, ya que la manipulación inapropiada puede convertirse en una fuente de riesgo biológico para las personas que están en contacto o para el medio ambiente. De acuerdo a la muestra que se vaya a tomar, vamos a tomar en cuenta la protección del personal para evitar la exposición con riesgo biológico, de acuerdo con la fuente de la muestra. Por ejemplo, para la protección ocular, pues vamos a utilizar gafas o mascarilla con visera, mascarilla, guantes, bata, contenedores de especímenes a prueba de fugas y de fácil sellamiento. Para el manejo de elementos cortopunzantes se recomienda disponer y utilizar adecuadamente el contenedor para cortopunzantes, no refundar agujas, no transportar jeringas con agujas. Se recomienda transferir el aspirador a un tubo estéril. En caso de accidente con riesgo biológico, avisar según las recomendaciones del protocolo de accidente de trabajo con riesgo biológico institucional inmediatamente. En la recogida, transporte y manipulación de muestras en el laboratorio existe un riesgo de infección para el personal. Los recipientes para muestras deben de ser preferiblemente de plástico, fuertes, no deben de tener fugas, deben de estar correctamente sellados, colocados. Los recipientes deben de estar rotulados para facilitar su identificación. En el transporte de muestras dentro de la instalación debe evitarse fugas o derrames accidentales. Los envases deben de estar en gradillas, de modo que los recipientes que contienen las muestras se mantengan en posición vertical. Se usarán guantes para la recogida, etiquetado y transporte de muestras. La toma de sangre de personas y animales estará a cargo del personal capacitado. Los tubos se colocarán en recipientes apropiados para el transporte del laboratorio y dentro del laboratorio. El personal de recepción no debe abrir estas bolsas. Bioseguridad en depósitos de residuos. La norma oficial mexicana 087 y 052 establecen las características en el procedimientos de los residuos peligrosos, cómo deben de ser manejados para no generar focos de infección que puedan dañar al personal del laboratorio o a la población del medio ambiente. Las fuentes más importantes del RPBI incluyen hospitales, clínicas, laboratorios, bancos de sangre, depósitos de cadáveres, clínicas dentales, farmacias, entre otros. Aquí tenemos una tabla donde se clasifican los desechos generados en el sector salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Solamente voy a nombrar los desechos y después leemos los ejemplos. Los desechos infecciosos, patológicos, punzocortantes, farmacéuticos, genotóxicos, químicos, con alto contenido de metal pesado, contenedores presurizados y radioactivos. Clasificación y envasado. El RPBI consta de 4 bolsas: bolsa roja, bolsa amarilla, contenedores de punzocortantes y bolsa transparente. Los RPBI se clasifican en sangre, cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, patológicos, residuos no anatómicos y otros objetos punzocortantes. El laboratorio de análisis clínico tiene que utilizar el RPBI. En caso de desechar objetos punzocortantes, deben de hacerse en recipientes rígidos de polipropileno rojo.
Los contenedores utilizados son especiales para evitar rasgaduras o filtraciones, por lo que es importante que cumplan las características mencionadas, ya que no ser así, su uso es inadecuado. Bioseguridad en salas de cirugía. La bioseguridad en quirófano constituye en la actualidad un problema de salud pública debido a su elevado y creciente uso dentro de la atención sanitaria, el alto potencial del daño asociado y la demostración de que la mayor parte de los efectos adversos relacionados con los procedimientos quirúrgicos son prevenibles. En concreto, se estima que entre el 40% y el 60% son prevenibles. El objetivo es que el personal sanitario tenga un entorno seguro dentro del área quirúrgica. Instruir al personal sanitario cómo garantizar la seguridad del paciente y tener las medidas de asepsia dentro del área de quirófano. Las características físicas de la sala de operaciones. Consta del diseño y construcción, flujo del tráfico, manejo del aire, temperatura y humedad, iluminación, instalaciones en la electricidad, sanitaria y contra incendios. El diseño y construcción deben de tener, las medidas son 6 por 6 metros y la altura 3 metros. Debe tener vestuarios, salidas de emergencia y áreas necesarias. Las medidas de bioseguridad en la sala de cirugía. Control del medio ambiente, circulación del personal, temperatura, humedad, ventilación y flujo de aire, vestimenta quirúrgica, lavado de manos, antisepsia, limpieza de quirófano, técnica quirúrgica, equipo quirúrgico, instrumental quirúrgico, control de elementos punzocortantes, manejo de accidentes por exposición de sangre o fluidos corporales. En el control de medicamentos se refiere a todas las medidas que debe tener el quirófano, los pisos, las paredes, el techo y mantener un área específica para almacenaje temporal de ropa o equipo contaminado. Y también se refiere a los cestos o las bolsas para residuos que deben de ser color rojo por 60 micrones de espesor, cerradas con doble nudo. En la temperatura y humedad y ventilación en la bioseguridad en salas de cirugía debe mantenerse una temperatura que establezca entre los 20 y 35 grados centígrados, mientras la humedad de los quirófanos estará en el rango del 50 al 60%. También habla de la ventilación, de cómo se conserva una presión positiva a relación de corredores y áreas adyacentes, efectuándose un mínimo de 15 recambios de aire por hora, aunque se describen valores que van de 16 a 20 recambios o bien de 20 a 25 por hora. La bata quirúrgica es de uso exclusivo dentro del área de quirófano, evita riesgos de contacto, la camisa debe utilizarse siempre dentro del pantalón. Otra medida de bioseguridad en la sala de cirugías es el lavado de manos. La antisepsia de zona operatoria. La técnica quirúrgica es otra medida de bioseguridad en las salas de cirugía. El control de elementos punzocortantes, otra medida de bioseguridad en las salas de cirugía. La asepsia es otra medida de bioseguridad en las salas de cirugía.